Fue una emboscada. Así comenzó el asesinato de los músicos del grupo fugitivo en Reynosa, Tamaulipas. Sin aviso previo, sin posibilidad de escape, solamente una cita engañosa, una dirección en la colonia Riberas del Río y un silencio sepulcral que marcó el último trayecto de 5 jóvenes que únicamente deseaban interpretar música. Aquel sábado 25 de mayo de 2025, los miembros del grupo recibieron un contacto para actuar en lo que parecía ser una celebración privada. El compromiso, que lucía como una tocada más dentro de su calendario artístico, resultó ser una sentencia mortal. El sitio al que arribaron no era una vivienda, ni una finca, ni tampoco un lugar para eventos. Era un terreno baldío, una celada perfectamente diseñada para sacarlos de su ruta cotidiana y llevarlos hasta territorio de los metros, una célula del cártel del Golfo. Los músicos jamás abandonaron ese predio. Allí fueron emboscados por sujetos armados que los forzaron a abordar otra unidad. A partir de ese instante, sus teléfonos cesaron de transmitir señal y empezó la angustia. Mientras los familiares se organizaban en busca de información, al menos 5 integrantes del conjunto ya habían sido eliminados. Sus restos fueron llevados hasta un terreno en la colonia Aquiles Cerdán, donde fueron incinerados al interior de una camioneta. Las llamas fueron el acto final. Los asesinos intentaron eliminar todo rastro, identidades, evidencias, señales, pero no consideraron que uno de los músicos había logrado salvarse. Carlos González, vocalista del conjunto, nunca llegó a la reunión. Carlos se demoró por motivos particulares. Horas más tarde, al no conseguir contacto con sus colegas, empezó a desconfiar. Después, al enterarse de que las autoridades habían localizado una camioneta con restos humanos, su temor se volvió realidad. Él fue quien dio aviso a las autoridades. Su declaración permitió reconstruir la ruta que los músicos tomaron antes de esfumarse. Sin buscarlo, Carlos se transformó en el último testigo de la existencia del grupo fugitivo. Las pesquisas señalaron rápidamente hacia una organización criminal que funciona bajo el liderazgo de un individuo conocido como el Fayuca o M40. El área donde fueron trasladados está bajo dominio de esa facción de los metros. El motivo del crimen no se ha corroborado de manera oficial, pero fuentes vinculadas a la investigación indicaron que uno de los músicos habría tenido un enfrentamiento previo con uno de los cabecillas del grupo delictivo. Es raro, demasiado raro. 6 músicos citados al mismo sitio, a la misma hora, con la misma oferta de tocar en una fiesta privada y únicamente uno de ellos falta. Justamente ese, el único que sobrevive. Carlos González, vocalista del grupo fugitivo, mencionó que se retrasó. Nada más una justificación tan breve como inquietante. Sus compañeros llegaron puntuales. Él no. Ellos murieron calcinados. Él siguió vivo. No es únicamente el hecho de que haya sobrevivido, es la manera en que sucedió. Fue el único que no entró al solar donde todo inició, el único que no fue interceptado, el único que no subió a esa camioneta sin regreso. ¿Fue casualidad o fue algo distinto? Esa es la interrogante que se han planteado las autoridades, los parientes y toda Reynosa desde que se conoció que había un sobreviviente. La coincidencia parece difícil de aceptar. Carlos era el vocalista, la cara del grupo, quien conversaba con los contratantes, quien organizaba presentaciones, el que tenía mayor visibilidad. Si alguien deseaba mandar un mensaje, ¿no era él el blanco más evidente? Existen versiones que señalan que uno de los músicos sostuvo un problema con un líder delincuente y si el ataque estaba dirigido específicamente hacia él, y si Carlos se salvó simplemente porque no era el objetivo. Pero también existen otras versiones más perturbadoras. Algunas insinúan que Carlos pudo haber recibido una alerta, que alguien le advirtió que no asistiera, que él se enteró de algo en el último momento y decidió no presentarse. Se menciona envidia de un altercado verbal acontecido semanas previas en otra presentación. Otros testimonios sugieren que el asesinato fue resultado de una confusión. Los músicos habrían sido tomados por halcones o informantes. La crueldad con la que fueron ejecutados indica que fue una orden expresa, no un crimen impulsivo.
Incinerar los cuerpos dentro de un vehículo es una advertencia, una táctica empleada para transmitir un mensaje de dominio y autoridad. El sitio donde se hallaron los restos, un camino de tierra poco frecuentado, está rodeado de propiedades deshabitadas. Es un área empleada históricamente por el crimen organizado para ejecutar y desaparecer personas. Cuando los familiares arribaron al lugar, solo quedaban fragmentos óseos, instrumentos quemados y pedazos de vestimenta. El sufrimiento fue indescriptible. No hubo cadáveres para velar, solo cenizas. Las autoridades de Tamaulipas aprehendieron a 9 personas involucradas con el caso, entre ellos presuntos miembros de los metros con conexiones directas al sitio del homicidio. Uno de los capturados admitió haber estado presente durante la ejecución. Según su relato, los músicos fueron asesinados por instrucción de un jefe criminal que no deseaba testigos. Otro de los detenidos indicó que el líder del conjunto fue quien se rehusó a interpretar un corrido específico durante una reunión privada con criminales semanas antes. Esa negativa habría sido entendida como una ofensa. La música en zonas como Reynosa es parte del dominio de los cárteles. Lo que se interpreta, lo que se rechaza interpretar, todo tiene consecuencias. Los fugitivos estaban tratando de mantenerse alejados de los narcocorridos. Eso los volvió vulnerables. El caso ha generado indignación en todo el país. En Reynosa, músicos de la zona han suspendido actuaciones por miedo a represalias. Nadie desea convertirse en el próximo grupo desaparecido. Carlos González, el sobreviviente, ha permanecido bajo protección desde entonces. Su vida se transformó radicalmente. No solamente es el último miembro vivo del grupo, también es el testigo principal de una masacre. Él ha rendido testimonio en múltiples ocasiones ante la fiscalía, aunque no estuvo presente en el sitio. Conoce a quienes convocaron al conjunto y sabe que algo no encajaba en la convocatoria. La oferta de un buen pago, el transporte proporcionado, la ubicación en una colonia peligrosa. Todo era una irregularidad para un evento supuestamente familiar. Desde el instante en que fueron convocados, el plan ya estaba ejecutándose. Los músicos fueron empleados como señuelo, como víctimas ideales de una venganza disfrazada. El vehículo en el que se transportaban también es fundamental en la investigación. Coincidía con uno de los utilizados por una célula rival, lo que pudo haber contribuido a la confusión o a la ejecución premeditada. Los criminales no cuestionan 2 veces. En zonas de conflicto como Reynosa, la duda es suficiente para dictar una condena. Los fugitivos no eran un grupo célebre, pero sí eran reconocidos. Tocaban en matrimonios, celebraciones y eventos privados. Habían construido reputación por ser profesionales distantes de los escándalos. Sus familiares afirman que nunca tuvieron conexiones con el crimen organizado. Tocaban por vocación, por necesidad, por aspiración. La muerte de estos músicos ha revivido los debates sobre la seguridad en Tamaulipas, donde centenares de desapariciones suceden cada año sin resolución. Los padres de las víctimas han demandado justicia, no desean monumentos ni homenajes, desean respuestas. ¿Quién emitió la orden? ¿Por qué nadie evitó que fueran conducidos a esa zona? La Fiscalía ha prometido investigar exhaustivamente, pero la desconfianza ciudadana es elevada. Muchos casos parecidos han quedado en el olvido. La historia del grupo fugitivo ha recorrido todo México. Sus nombres, sus rostros, su última fotografía juntos antes del evento se han viralizado como símbolo del horror y la impunidad. Artistas y colectivos han alzado la voz. Exigen protección efectiva para los músicos que laboran en zonas dominadas por el narco. Hay propuestas para establecer un registro nacional de eventos privados donde se presenten artistas con protocolos de seguridad obligatorios. La industria musical local está de luto. Muchos músicos han optado por dejar de actuar temporalmente. Otros están considerando abandonar el estado. Carlos González no ha vuelto a presentarse. Vive con protección y padece secuelas emocionales severas. Sobrevivió, pero no está en paz. Cada noche revive la posibilidad de que pudo haber estado ahí.
Sabe que si no se hubiese retrasado sería otro cuerpo entre las cenizas. Los restos fueron identificados mediante pruebas de ADN. Las familias recibieron pequeñas cajas con fragmentos óseos, lo único que quedó de sus hijos. La tragedia ha dado lugar a una iniciativa legislativa informal que algunos denominan Ley Fugitivo. Se busca reconocer a los músicos como trabajadores en riesgo. Carlos ha dicho que no desea olvidar a sus compañeros, que su historia debe narrarse una y otra vez para que nadie piense que fue un caso aislado, porque no lo fue. El asesinato del grupo fugitivo es apenas uno entre centenares de crímenes similares que no llegan a los medios. Lo único que los diferenció fue que uno sobrevivió, y ese sobreviviente no descansará hasta que se revele la verdad completa. No murieron por estar en el lugar equivocado. Murieron porque alguien decidió que ya no debían cantar porque su música no obedeció las reglas del miedo. Lo que vuelve este caso tan grande, tan perturbador y tan escalofriante es la forma meticulosa, casi teatral, en la que se planeó el exterminio completo de un grupo musical que no tenía enemigos visibles, ni deudas pendientes, ni vínculos con el crimen, y sin embargo fueron eliminados como si fueran una amenaza directa para una estructura criminal, como si fuesen soldados enemigos cuando eran solamente músicos. Lo que hiela la sangre es que los hicieron acudir por su propia voluntad hacia su muerte, engañados con la promesa de una presentación. No los secuestraron al azar ni cayeron por accidente. Alguien los seleccionó, los contactó y los citó con una dirección exacta. Fue una trampa cronometrada. Quien organizó todo sabía que no habría cámaras, que nadie los buscaría hasta que ya fuera demasiado tarde y que el terror sería absoluto si después quemaban sus cuerpos. Pero lo más aterrador es que se dice que todo ocurrió porque uno de los músicos le habría faltado el respeto a El Fayuca del grupo Los Metros al negarse a cantar un corrido dedicado a él en un evento privado semanas antes. Ese simple acto fue interpretado como una humillación, y en los códigos del narco eso es sentencia de muerte. El crimen no fue solo castigo, fue un espectáculo de dominación. Los llevaron al punto más controlado de la ciudad, en la colonia Aquiles Cerdán, donde nadie entra sin permiso. Allí los interrogaron, los torturaron y luego los mataron uno por uno. Luego los subieron a una camioneta y les prendieron fuego, no por necesidad, sino como firma, como ritual. Y entonces lo más macabro, el único sobreviviente, Carlos González, no escapó, no corrió, no se salvó porque se escondió, se salvó porque llegó tarde. Su retraso fue su escudo. Mientras sus amigos eran ejecutados y sus cuerpos ardían, él estaba a minutos del lugar revisando el GPS, frustrado por la demora, sin saber que la muerte lo esperaba en la siguiente calle. Cuando llegó y no vio a nadie, supo que algo estaba mal, y ese presentimiento lo alejó del terreno y le salvó la vida. Su testimonio reconstruyó todo el horror. Él es ahora el único testigo vivo de una masacre organizada por venganza, ejecutada como una operación militar y ocultada entre fuego y silencio. El caso sacudió a todo México porque dejó al descubierto cómo el crimen organizado no solo domina el tráfico de drogas, sino la vida cultural, artística y cotidiana. Que incluso decir no a una canción puede ser una sentencia de muerte. Que cantar o no cantar lo que te ordenan en ciertas partes del país te puede costar la vida. Los músicos fueron tratados como enemigos del narco, no como civiles, no como artistas, como enemigos. Y eso, en un país donde cantar es una forma de sobrevivir, significa que ya no hay refugio. Ese es el verdadero espanto de esta historia. No que hayan muerto, sino que murieron por cantar lo que querían y por negarse a cantarle al terror posiblemente. Despierta, México. Ya es hora. Es hora de mirar de frente la podredumbre que se ha infiltrado en nuestras calles, nuestras colonias, nuestros escenarios. No podemos seguir enterrando músicos, periodistas, niños, madres buscadoras y fingir que es normal. No lo es. No puede serlo. Lo que ocurrió con el grupo fugitivo no fue un hecho aislado. Fue una ejecución quirúrgica. Un mensaje del narco con fuego, sangre y silencio. No por dinero, no por territorio,
sino por ego, por poder, por la soberbia de saberse intocable y porque México aún hoy no reacciona. ¿Qué tan enferma está una sociedad donde decir «no canto tu corrido» es motivo de tortura y ejecución? ¿Qué tan rota está nuestra justicia cuando 9 criminales son detenidos, pero los autores intelectuales siguen cómodos mandando desde la sombra? México, nos están matando a todos en pedazos. Nos han enseñado a callar, a aceptar, a no meternos como si guardar silencio nos salvara. Pero la muerte ya no respeta eso. La muerte ahora tiene micrófono y fusil. Si no puedes cantar sin miedo, si no puedes trabajar sin escoltas, si no puedes caminar por tu ciudad sin pensar en quién te está viendo, entonces eso no es libertad, es cárcel sin barrotes. Despierta México porque mañana podría ser otro grupo, otro periodista, otra niña desaparecida y el ciclo seguirá hasta que la rabia se vuelva grito, hasta que entendamos que ningún Estado puede vivir de rodillas ante el crimen. Ya es hora, ya no hay excusas. No por venganza, por dignidad, por ellos, por nosotros, por los que vendrán. Despierta. Esto es todo por hoy. Para que veas más contenido como este, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al video. Hasta una próxima entrega, chicos. Nos vemos.